Algunos son profesionales, otros no. Algunos ya cuentan con experiencia en política, otros vienen de otros gremios, como el arte o la ciencia. El perfil de los candidatos y candidatas que buscan llegar al Congreso es diverso, pero ahí nos hacemos la pregunta, ¿qué características se esperan de un candidato, de una candidata? ¿Cuáles son los criterios mínimos que debería presentar, más allá de la ley? Lo analizamos junto a Mauricio Morales, cientista político de la Universidad de Talca. ¿Cómo estás, Mauricio? Como siempre, gracias por acompañarnos. Hola, Nicolás. ¿Qué tal? Un gusto saludar. Vamos a entrar también a ver un poquito cómo se va configurando lo que es la plantilla, digamos, para esta competencia hacia el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados. Pero nos hicimos una pregunta también que sale siempre, con respecto a la diversidad, y eso es una buena noticia, diversidad de personajes que entran a esta competencia por el Congreso. Ahora, la ley exige ciertos requisitos, pero más allá de la ley, ¿cuáles son los que crees tú que deberían contar también los candidatos y las candidatas? Bueno, en primer lugar, Nicolás, mencionar que se está produciendo en Chile una acelerada renovación en los rostros debido fundamentalmente a un factor institucional. Ese factor institucional corresponde a los límites a la reelección. Hay que recordar que en la última elección de alcaldes y concejales, 99 alcaldes no pudieron repostular al cargo y por lo tanto esas comunas quedaron en competencia abierta. Y en el caso de los diputados, tenemos 37 diputados que no pudieron ir a la reelección, descontando eso sí a 3 que asumieron otros cargos, como Patricio Melero, que se fue como ministro, Isa Cort, que se fue como embajadora a la OEA, y Hugo Gutiérrez, que se fue como convencional. Y adicionalmente tenemos 13 senadores en las mismas condiciones. Ese es el mapa y eso explica por qué hemos tenido un incremento en rostros nuevos de candidatos respecto a los requisitos que tú acabas de señalar, más allá de lo que señala la ley. Nosotros debiésemos esperar candidatos que realicen propuestas que estén dentro del marco legal, se acojan a principios institucionales resguardados por nuestra Constitución. No es razonable que una persona diga que Chile tiene que ser una monarquía o realizar propuestas de orden claramente populista. En eso la gente debiese fijarse muy bien, porque de lo contrario vamos a estar dando espacio a candidaturas que no tienen un afán programático, sino que tienen un afán de vinculación de otra característica que precisamente es lo que queremos eliminar en Chile. Aquí me imagino que es clave algo que debería estar siempre, digamos. Debería ser lógico, pero que a veces falta, que es lo que prometo, lo voy a cumplir y lo puedo cumplir. Me quedo con lo último. Es por ahí va, ¿no? La ciudadanía realiza, para responder directamente a tu pregunta, el accountability cada 4 años a sus respectivas autoridades. Y esas autoridades tienen que responder en función de las propuestas o las promesas que hicieron antes de su campaña. Me estoy refiriendo fundamentalmente a los presidentes de la República. En el caso de los diputados y de los senadores, la situación es más compleja. ¿Por qué, Nicolás? Porque si yo tengo un distrito que reparte 8 cupos, es muy difícil que el elector le pueda atribuir responsabilidad a uno de los legisladores por lo que está pasando en el distrito. Claro. Ese legislador perfectamente podría decir que la responsabilidad es de los otros legisladores y que por eso no se llegó a buen puerto en una propuesta inicial. Por lo tanto, en los sistemas electorales proporcionales, estos sistemas que reparten más de un escaño por distrito, es mucho más difícil realizar esta labor de accountability en comparación a lo que sucede con los alcaldes. En los alcaldes, como son autoridades unipersonales, es más fácil hacer este proceso de rendición de cuentas. Claro, los diputados y senadores tienen que finalmente... Puede, por ejemplo, un candidato a senadora o a diputada o diputado llegar y decir voy a presentar un proyecto tal. Claro, lo puede presentar. Ahora que se apruebe no va a depender solamente de esa persona que ganó la elección. A su electorado estoy hablando, sino que va a depender de todo el trámite legislativo, distinto a lo que puede ser presentar un proyecto por parte del Ejecutivo o algún tipo de iniciativa por parte de un alcalde o alcaldesa, para hacer la diferencia. La tiene más difícil en ese sentido los aspirantes al Congreso en términos de la accountability, decirle, oiga, pero usted me prometió esto. Bueno, pero es que no se pudo. Y hay otra cosa, Nicolás, que debiésemos añadir en esta discusión, que es lo siguiente. Hoy día los candidatos al Congreso están en competencia mediática con el funcionamiento de la Convención Constitucional. Sí, claro. Es decir, los candidatos al Congreso en elecciones anteriores, descontando la relevancia del presidente de la República, eran las reinas y los reyes del proceso electoral. Hoy día
pasan a ser un actor de reparto, considerando que en este año habremos elegido, Nicolás, 3.253 cargos de representación popular. Los congresistas son solamente una parte de ese grupo y que en términos de cobertura de los medios de comunicación, los legisladores o los candidatos al Congreso no van a tener exclusividad en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación van a cubrir razonablemente y comprensiblemente lo que pase con la Convención Constitucional. Entonces, en un escenario de esas características, estos candidatos a legisladores comienzan a realizar propuestas que llamen la atención de los medios con el fin de tratar de generar cierto protagonismo, porque digamos otra cosa, sí. Como va a existir una renovación automática, producto del límite a la reelección, en varios distritos vamos a tener competencia abierta, es decir, en un distrito de 8 podemos tener 2 o 3 incumbentes, los otros cupos van a ser para desafiantes, claro. Y ahí la pelea va a ser muy brutal. Claro, van a haber distritos de alguna manera que durante 8 años las caras eran las mismas. No hablo ahí de que sea bueno o malo eso, porque efectivamente la competencia, como tú dices, está más abierta y son los aspirantes, las aspirantes, los nuevos, digamos, entre comillas, los que de alguna manera tienen que desarrollar este trabajo territorial. Y ahí empieza la tentación de lo que estamos comentando, de alguna manera de lanzar mucho ruido, pocas nueces, como se diría en la vieja y cliché frase. Exactamente, y hay no lo digo otra de todos, digo que la tentación está. La tentación está y va a estar por otra razón que te voy a comentar ahora, y va a estar incluso dentro de los candidatos de los partidos políticos. Esto generalmente, Nicolás, se atribuye a los independientes que, por cierto, tienen menos posibilidades de ser electos, pero también lo vamos a observar en algunos candidatos de partidos. Por la siguiente razón, los candidatos de partidos, atendiendo al resultado que esos partidos, o la mayoría de ellos, tuvo en la última elección de convencionales, tienen el miedo o el temor a no cumplir con un requisito básico, que es el 5% de los votos o 4 legisladores electos en regiones distintas. ¿A qué me estoy refiriendo? A que este umbral del 5% de los votos o de 4 legisladores electos en regiones distintas es el umbral de la sobrevivencia. Si es que un partido no cumple con ese umbral, entonces se disuelve y tiene que comenzar con un proceso de inscripción y realizar toda la fase de inscripción nuevamente. En estas elecciones es muy probable tengamos el principal volumen de partidos disueltos luego de la elección, y por eso algunos candidatos están tratando de flotar como sea con el fin de destacar en un universo, Nicolás, y esto te va a llamar la atención probablemente, que en entre mayo y diciembre van a haber pasado por Chile más de 18.000 candidatos, o sea, el exceso de información. En todas las elecciones que han habido, digamos. En todas las elecciones. Claro. El exceso de información de la gente, claro, atenta contra la visibilidad de algunos candidatos, y la única forma de hacerse visibles es con esta propuesta que estamos conversando. Mira, y es bien paradójico y muy bueno el dato. Ante la gran cantidad de personas que han pasado por territorio haciendo campaña, está bien, en un año donde la campaña también estuvo súper restringida al puerta a puerta, al trabajo territorial. Ahora ya vamos a ver una situación distinta porque el contexto sanitario lo permite, pero es de alguna manera está inversamente proporcional. La mayor cantidad de candidatos que hemos tenido en la historia, yo creo, me imagino, por el número que tú das, sí, pero con las restricciones y con el cambio de mirada, y para qué decir, con una situación institucional bastante distinta. Claro, y déjame dar un par de evidencias adicionales. Para este año, para 2021, el cálculo inicial, porque todavía no tenemos los datos oficiales del CERVEL respecto al número de candidaturas que van a competir para la elección, claro, por la aceptación y rechazo, ¿sí?, de diputados y senadores, es cerca de un 70% de los diputados se estaría presentando a la reelección, cuestión que es más baja, es una porción más baja en comparación con el sistema electoral, lo que pasaba con el sistema electoral binominal, en que las tasas de reelección eran mucho mayores. Y esto ya pero un 70% igual es alto, ¿eh? Lo que pasa es que antes era más alto. Claro, es que antes era mucho más alto, pero estamos hablando, fíjate, Nicolás, ese 70% es engañoso. ¿En qué sentido? En el sentido de que de los 155, 83 solamente van a la reelección.
Entonces, eso va a generar en varios distritos una competencia abierta. De hecho, te di mal el dato, es el 55%, no es el 70%, es el 55% de la Cámara la que va a la reelección. La otra mitad va a ser totalmente nueva. Ah, mira. Perdón por el dato, me equivoqué, pero lo corrijo de inmediato. Y en el caso de los alcaldes, fíjate, fueron 218 los que postularon a la reelección en mayo, en circunstancias de que veníamos a tasas cercanas a los 290, entre 290 y 300 a la reelección. Es decir, el límite a la reelección produjo un efecto directo sobre las tasas de renovación de la política, tanto así que, como decía recién en el dato que te acabo de corregir, que yo cometí el error, primera vez que tenemos cerca de la mitad de la Cámara que va a la reelección. El resto va a ser todo nuevo. Oye, es bien sorprendente el dato que nos das, Mauricio. De hecho, está ahí en el generador de caracteres. Agradecer ahí a dirección. 18.000 candidatos y candidatas. Claro, uno no dimensiona, porque, a ver, está la percepción de tantas elecciones que han habido, tantos procesos electorales, tantas veces ir a votar. 18.000 candidatos, o sea, es una cosa bien extraordinaria. Claro, porque... En un año, estamos hablando en un año. Sí, y te diría más, en 7 meses, porque empezamos en mayo. Claro. Entonces, claro, partimos en mayo, ¿cierto? En mayo elegimos 155 convencionales, elegimos 345 alcaldes, 2.252 concejales y 16 gobernadores regionales. Sin considerar las segundas vueltas y sin considerar las primarias, en noviembre ya vamos a estar eligiendo 155 diputados, 27 senadores, un presidente de la República y, ojo, 302 cores. La gente se olvida de los consejeros regionales que también van a hacer campaña en sus respectivos distritos. Ahí totalizamos el número que te di hace poquito, que era 3.253 cargos. Si tú llevas esto a 18.000 candidatos, entonces tienes en promedio cerca de 6 candidatos por cupo a elegir. En consecuencia, los niveles de fragmentación son bastante altos, claro, y los costos de información para la gente también. Es imposible que yo me informe como elector en mi distrito en que van a transitar cerca de 100 candidatos si consideramos al presidente, a los presidentes de la República, candidatos presidenciales, a todos los candidatos a diputados, a todos los candidatos al Senado y a todos los candidatos a Core. Claro, y volviendo al tema inicial, eso es el gran desafío, ¿eh? Porque acá el trabajo territorial va a ser clave. Tú nos decías, la mitad, por ejemplo, de la Cámara de Diputadas y Diputados se reelige, la otra no. Hay caras nuevas, los partidos también luchan por su sobrevivencia, ese es un punto, por eso también los pactos políticos que se hacen. Y en ese sentido, vuelvo al tema que estábamos conversando, Mauricio. Para el congresista, la congresista, parlamentario, aquí... programa de gobierno o apuesta, ¿cómo tiene que ser ese trabajo territorial desde la experiencia que se ha tenido en procesos anteriores, pero también considerando que, lo hemos hablado también, el padrón ha ido cambiando y se ha notado en las últimas elecciones? Sí, varias cosas respecto a eso, Nicolás, voy a tratar de ser lo más sintético. Existen 2 vías básicas de campaña, que es la infantería electoral, que es la clásica, que es el trabajo territorial que realizan los partidos políticos y como tú decías en tu intervención, en plena pandemia se hace mucho más difícil de realizar, pero ahora con medidas un poco menos estrictas, probablemente esa infantería vuelva a reflotar. Lo segundo, por cierto, es el trabajo en redes sociales y ahí los candidatos a diputados van a realizar un trabajo bien intenso porque la oferta es muchísima. En tercer lugar, hemos visto en estudios que hemos realizado con algunos colegas que los traslados que realizan, los itinerarios de campaña que realizan los candidatos son muy importantes para explicar el triunfo. Los candidatos que más se mueven en el distrito haciendo campaña son los candidatos que al final tienen mayor éxito en comparación con los candidatos que se repliegan y realizan campañas en unos pocos distritos. Y respecto al impacto que genera la composición etaria del votante, probablemente en noviembre tengamos nuevamente un ingreso de votantes jóvenes. Solo recordar que más de 1 millón de jóvenes ingresaron a votar en el plebiscito de 2020 y si comparamos su participación con la registrada en la última elección presidencial de 2017, los jóvenes pasaron de votar en un 36 a un 51%, a un 57%, perdón. Y
esos jóvenes probablemente tengan un mayor arraigo en campañas derivadas de redes sociales más que en campañas derivadas de infantería electoral. Es decir, la infantería electoral, la papelería, los carteles, el puerta a puerta, probablemente sea una campaña más seductora para los adultos que hemos votado permanentemente en todas las elecciones. Pero para los jóvenes probablemente haga mucho más sentido una campaña digital que una campaña en terreno. Claro, ese es un punto, ¿eh? Y también considerando lo que eran las campañas anteriores, con muchas palomas, con muchos carteles, eso también se ha ido regularizando por ley. El Servicio Electoral, de hecho, fija, solamente un dato, donde pueden haber este tipo de palomas o carteles para hacer también la diferencia con lo que eran los procesos anteriores y con la gran cantidad de candidatos y candidatas que hemos tenido y también van a estar presentes de aquí a noviembre, digamos. Eso es bien relevante. Exactamente, ese tipo de para campaña... que hablar las redes sociales también, el mundo digital, que ha hecho lo suyo. Sí, exacto. Esas campañas van en retroceso. De hecho, solamente como referencia, cuando se le preguntaba a la gente de la lista del pueblo cómo había hecho su campaña para obtener estos 950.000 votos que alcanzó en la elección de convencionales, ellos sistemáticamente señalaron la importancia de las redes sociales, de los grupos de WhatsApp, por ejemplo, que son nuevos mecanismos de información y nuevos mecanismos también para la realización de campaña. El Instagram, el Facebook, el Twitter también se constituyen en mecanismos muy relevantes. Es decir, los partidos políticos tradicionales que están realizando aún el trabajo de infantería electoral, que yo quiero defender como un mecanismo válido para hacer campaña, claramente tiene un menor efecto sobre el resultado electoral que hoy día están obteniendo los candidatos, particularmente por lo que decías tú, por la renovación del padrón. Al cambiar el público, tengo que cambiar la estrategia. En eso los partidos han sido mucho más lentos, no así los candidatos independientes o estas listas emergentes que están apareciendo hoy por hoy en Chile. Mauricio, estábamos hablando de lo que pueden prometer o no los candidatos, las candidatas al Congreso con las dificultades que se dan, diferencias de otras candidaturas, como tú lo decías, un presidente, una presidenta o los municipios, los alcaldes, alcaldesas. Y aquí creo que, y sumo también otro elemento que tú decías, la Convención Constitucional, que de hecho es muy tomada en cuenta por los discursos públicos de los y las candidatas, y eso es un tema. Ahora, para quienes van al Congreso, también me imagino, y te hago la pregunta a ti, puede ser un desafío y una complicación. ¿En qué sentido? De que la Convención Constitucional, vamos a ver si en su propuesta puede también considerar un Congreso distinto, con facultades distintas, hasta con conformación distinta. Eso es un tema, ¿no? Ese va a ser un tema, el hecho de cómo se van a parar estos congresistas después de fallado el texto constitucional en el plebiscito de salida programado para el mes de septiembre aproximadamente del próximo año. Y adicionalmente, Nicolás, muchos dicen que este Congreso va a ser absolutamente irrelevante, dado que el protagonismo se lo va a llevar la Convención. Déjame plantear dos dudas al respecto. La primera es que este próximo Congreso bien podría modificar de acuerdo a la composición ideológica con la que llegue ese Congreso, bien podría modificar una cuestión básica que corresponde a extender el plazo para la redacción de la nueva Constitución. Es probable que los convencionales soliciten una extensión de plazo y esa extensión de plazo la debe entregar el Congreso Nacional vía reforma fallada por los 2/3 de los congresistas para modificar el capítulo 15 de la Constitución. Por eso mismo va a ser tan importante conocer la conformación ideológica de este próximo Congreso y de ahí que por lo menos desde la centro derecha ya se estén cubriendo con candidaturas suficientemente competitivas, particularmente en el Senado, y si es que uno mira la región metropolitana, tenemos abundante prueba de aquello. En consecuencia, el Congreso no va a ser un actor o un simple actor secundario en el proceso político. No va a ser un espectador. Claro, porque se podría constituir o en un bloqueo para las aspiraciones de la Convención Constitucional o en un socio de la Convención Constitucional para avanzar o para generar un mayor plazo en la redacción. No creo, aunque todo es posible en Chile hoy día, que este Congreso tenga las mayorías suficientes, los 2/3 suficientes para modificar la regla de decisión de los 2/3 en la Convención, pero sí podría tener la fuerza para modificar el plazo en un consenso general dentro de ese Congreso. Mauricio Morales, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Todavía me queda dando vuelta el dato de los 18.000 candidatos. Lo encuentro sorprendente, pero sí, pues, lógico. Si hemos tenido elecciones 7 meses. 7 meses, ese es buen dato también. 7 meses, sí. Muchas gracias, Mauricio. Un abrazo, que estés bien. Un abrazo, Nicolás, que estés muy bien. Nos vemos, chao. Cuídate.